Este es el último episodio de este ciclo que se llama 40 años de democracia. Termina el programa, pero la democracia no, Dios nos libre. Ojalá dentro de 10 años acá mismo en la televisión pública haya otro ciclo que se llame medio siglo de democracia. Eso significaría que hemos tratado de seguir creciendo en el marco de un sistema de gobierno que es el único que por definición trata siempre de seguir mejorándose a sí mismo. Las dictaduras y los autoritarismos no tienen ningún interés en corregirse a sí mismos. Les basta con corregirte a vos. Desde que la Argentina es una nación, nunca habíamos podido disfrutar 40 años de democracia corridos. Por eso este número, esta cifra, marca un logro que no está por debajo de la hazaña. Pero claro, tanto tiempo, tantas décadas acumuladas también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, el hecho de que ya haya más de una generación, incluyendo la tuya, que solo conoce este sistema de gobierno, que no ha tenido la experiencia de otros regímenes a los que sobrevivimos a duras penas. Y entonces por eso le echamos la culpa de todo a la democracia si es lo único que conocemos. Le echamos la culpa de que la guita no alcanza, de que no hay laburo digno, de que no vemos futuro. Y olvidamos ahí que en todo caso los responsables mayores de estos problemas son otros factores de poder. La dinámica del capitalismo que es salvaje, el equilibrio del poder mundial dentro del cual nosotros somos un país subordinado, explotado por países más poderosos que nosotros en su beneficio y no en beneficio nuestro. El hecho de que tengamos un poder judicial que tiene una naturaleza absolutamente aristocrática. Si hay algo que le podemos reclamar a la democracia, en todo caso, es que no nos haya cuidado del todo bien de estos factores de poder, pero que lo intentó y lo va a seguir intentando. En todo caso, es como la familia de uno. Se supone que nuestros viejos nos adoran, que quieren lo mejor para nosotros, que todo el tiempo ellos mismos tratan de mejorar y mejorarse. Pero claro, las cosas no siempre salen bien y no por eso los crucificamos, ¿o sí? A los que nos incorporamos, a los que nos sumamos a este proyecto, este programa, este ciclo nos cambió. Arrancamos con la intención de celebrar la democracia con sus luces y sus sombras y terminamos ahora, en este presente, defendiéndola, militándola con uñas y dientes como condición esencial de toda mejora posible. Sin democracia real, aunque sea incompleta, aunque sea imperfecta, estamos fritos. Sin democracia real, la libertad, toda libertad, es una palabra hueca, sin sentido. Por eso hoy, para cerrar el ciclo, vamos a recapitular algunos de los más de 100 informes que se produjeron para este ciclo, con una intención muy clara, la de que, aunque ya no estemos al aire, no se te olviden de ninguna manera cuáles son los laureles que supimos conseguir y que no pensamos resignar. Durante la dictadura se nos hablaba mal todo el tiempo de la política y de los políticos. Ya en democracia se sigue hablando mal de la política y de los políticos, pero ¿quiénes hablan mal? Los medios, los ricos, los economistas que responden a los intereses de los ricos. No puede ser casual esto, ¿no? Claro que no. Hay una intencionalidad, porque le pese a quien le pese, la política y los políticos son las herramientas de las que disponemos en una democracia para tratar de acercar esta sociedad a su ideal. La alternativa a la política es el garrote. Y esa es una alternativa que ya hemos dicho durante muchas décadas que en este país no la queremos bajo ningún aspecto y con ninguna excusa. Lo que vamos a ver ahora son algunas de las luchas políticas que jalonaron estas 4 décadas de democracia argentina. El 30 de octubre de 1983, después de 7 años y medio de gobiernos militares, los argentinos y las argentinas volvimos a elegir autoridades a través del voto.
Millones de personas en las calles empujaron primero y celebraron luego el fin de la censura, la persecución y el miedo. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. El encantamiento duró poco. Las consecuencias del plan económico liberal llevado adelante por la dictadura fueron demoledoras, y los fallidos intentos del gobierno de Alfonsín por estabilizar una economía devastada desembocaron en hiperinflación. La hiperinflación tuvo sus fases. Fue un proceso de suba de precios sostenida en el tiempo. Estamos hablando de 1000%, asciende a 1500%, asciende a 2000%. Llegamos a tasas al final del periodo de Alfonsín de 1000% anual. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los 6 años. Y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. Las elecciones se adelantaron. También se adelantó la entrega del gobierno y Carlos Menem asumió para impulsar un modelo de país diametralmente opuesto al que había prometido en su campaña electoral. Y venimos a instalar un nuevo estilo en la vida política nacional. La venta y privatización de gran parte de las empresas y activos del Estado y la convertibilidad que equiparó un peso con un dólar después de una fuerte devaluación marcaron el rumbo de la economía en los años 90. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El alineamiento incondicional con los Estados Unidos en temas de política internacional derivaron en 2 de los hechos más impactantes de nuestra historia reciente: los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA. Tristes casos de una impunidad que se extiende hasta hoy. A pesar de que el ex juez, los fiscales, Anzorregui, Menem, el ex directivo de la DAIA Beraja, eran parte del encubrimiento, no pasó nada. No tenemos ningún preso en la causa AMIA después de 28 años y medio. La política volvió a jugar un papel protagónico cuando se puso en discusión la reforma de la Constitución. El Pacto de Olivos no solo permitió la reelección de Menem, también produjo modificaciones en la Carta Magna que, con aciertos y también con errores, siguen rigiendo el funcionamiento de las instituciones y de nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín no acordaba el pacto con Menem, ¿no? Cuando uno lee la Constitución del 94 y lee la inclusión de los derechos humanos, la inclusión de los tratados internacionales, o sea, hay aspectos de la Constitución del 94 que son realmente avances y que fueron también producto del Pacto de Olivos. A fines de los 90, las cifras de desocupación y la conflictividad social crecían en el marco de numerosas denuncias de corrupción. Las promesas de transparencia y honestidad con las que la Alianza puso a Fernando de la Rúa en la Casa Rosada se desvanecieron cuando Carlos Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia en medio de un escándalo de corrupción en el Senado de la Nación. Sé que el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. El final anunciado se desencadenó en diciembre de 2001. La confiscación de los depósitos bancarios privilegió la salud del sistema financiero por sobre los ahorros de los argentinos y la crisis devino en estallido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. La gente, el pueblo dijo basta.
salimos todos a expresarnos. Eso fue el derrumbe de esa ilusión neoliberal. Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso. Muchas gracias. Le dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao, es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. De la Rúa renunció tras dejar las calles del país bañadas de sangre. Eduardo Duhalde asumió la presidencia interina para encabezar la salida de la convertibilidad y la reconstrucción de un país en carne viva. En 2003, tras las elecciones generales, Menem se bajó del balotaje y Néstor Kirchner asumió como presidente el 25 de mayo. Les quiero decir que vamos a trabajar con muchísimas ganas, fiel a nuestros ideales. Sabemos que los compromisos de reconstruir la igualdad, de reconstruir la justicia y de reconstruir una Argentina para todos los argentinos no es tarea fácil. Sus objetivos: estabilizar la economía y recomponer los lazos sociales y políticos por medio de la restitución de una política de Estado de memoria, verdad y justicia, y una más equitativa distribución de la riqueza a través de una amplia coalición progresista. El 30 de diciembre de 2004, el incendio de la discoteca República Cromañón, la mayor tragedia no natural de nuestra historia, y la posterior destitución del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, instalaron definitivamente en el mapa al macrismo, que después de varios intentos, en 2007 llegó a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. El pago de la deuda heredada con el FMI permitió al país tomar, por primera vez en décadas, sus propias decisiones económicas sin necesidad de rendir cuentas a ningún organismo internacional. Reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Y Cristina Fernández se impuso en las elecciones de 2007. Como el presidente formamos parte, y como muchos de ustedes también, de los que están aquí sentados, que no somos marcianos, ni Kirchner ni yo. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones, y que ni aún ante el fracaso y la muerte perdimos las ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo. Sin embargo, su intento de prever medidas que permitieran al país enfrentar la crisis financiera mundial de 2008, mediante una modificación de la alícuota en las retenciones a las exportaciones del agro, generó una inesperada crisis nacional que escaló hasta transformarse en el eje alrededor del cual giró la política argentina de los últimos 15 años. Un esquema de retenciones móviles para la soja, el girasol, el maíz y el trigo y todos sus productos derivados para los próximos 4 años. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos de la... Medidas de reparación y redistribución económica y social, como la asignación universal por hijo, de recuperación de las funciones del Estado, como la estatización de los fondos jubilatorios con el fin de las AFJP y la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y del 51% de YPF, y acciones destinadas a la reivindicación del orgullo y sentido de pertenencia, como los festejos del Bicentenario, entre muchas otras, sirvieron para mejorar sensiblemente las condiciones de vida de las mayorías y para renovar la confianza perdida en la política como medio para transformar la realidad. Fue un despliegue pocas veces visto en la Argentina, creo que fue la primera vez que se hace un despliegue, por momentos ocupó 30 cuadras, el desfile llegó desde la Plaza de Mayo, pasando por toda la Diagonal y terminó prácticamente en Constitución. La temprana muerte de Néstor Kirchner volcó sobre las calles una tristeza que logró reciclarse en activa militancia, especialmente juvenil. Habemus Papa.
La Argentina fue foco de las miradas de todo el mundo en 2013, cuando el Vaticano ungió a Jorge Bergoglio como el Papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano. El Papa Francisco es muy diferente a los papas anteriores. Tuvo la gran novedad y la gran audacia de dar pasos adelante en una iglesia que actualiza el mensaje permanente de Jesús a los tiempos que estamos viviendo y al mundo en el que nos toca vivir. En 2015, millones de mujeres de todas las edades salieron a las calles a reclamar contra los femicidios, con la consigna "Ni una menos", e incorporaron a los feminismos como actores políticos clave para los años que siguieron. Empezar a poder hablar entre nosotras y sacarlo para afuera, creo que fue un primer hecho catártico muy necesario. La idea fue también esta, ¿no? Empezar a desnaturalizar las violencias machistas para poder empezar a cortar esos círculos y salir de esos lugares. A través de una alianza entre el radicalismo y su partido de centro-derecha, el PRO, Mauricio Macri ganó las elecciones con la promesa de mantener lo bueno conseguido y mejorar lo demás. Sin embargo, su proyecto neoliberal hizo todo lo contrario. Llevó adelante importantes recortes del Estado y realizó un fuerte ajuste que incluyó la liberación de las variables cambiarias y de las tarifas. En el año 2018, los reclamos de los pueblos originarios amparados en la Constitución fueron respondidos con la represión institucional. Métodos de control que produjeron consecuencias trágicas, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Lamentablemente la desaparición forzada se repite, a veces lo quieren disfrazar de se le fue la mano, lo quieren disfrazar de se suicidó en la comisaría, pero en realidad es uno de los métodos que todavía hoy utilizan las policías. En apenas 2 años, la crisis financiera llevó al gobierno a negociar con el Fondo Monetario Internacional el mayor crédito dado por la entidad en toda su historia. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. 45.000 millones de dólares que se destinaron a financiar la fuga de capitales. Con el peronismo alineado detrás de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, el Frente de Todos se impuso en primera vuelta. Condicionado por la deuda multimillonaria con el FMI, el gobierno se propuso una estrategia de reparación económica y social, pero debió suspenderla cuando a inicios del 2020 el mundo se detuvo a causa de la pandemia del coronavirus. La emergencia fue encarada con medidas que buscaron paliar los efectos económicos y sociales de la falta de actividad, a la espera de una vacuna que permitiese volver a una normalidad que recién llegó 2 años después. El primer día de septiembre de 2022, un hombre gatilló 2 veces en la cabeza de Cristina Fernández. La bala no salió y la expresidenta resultó físicamente ilesa. Que no constituya un escándalo el hecho de que los autores intelectuales del intento no hayan sido identificados, tal vez diga mucho más de lo que parece sobre la nueva etapa de nuestra democracia que se abrió aquel día negro. Afectado no solo por la pandemia, sino por la guerra en Ucrania, la sequía y los compromisos con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández no supo dar respuesta a la creciente caída del poder adquisitivo. La inflación trepó a niveles premenemistas y la disconformidad y el hastío se hicieron sentir en las urnas. Las propuestas de ajuste extremo, el desprecio por la clase política y la ilusión de tener dólares en el bolsillo sedujeron a más de la mitad del país. Javier Milei, un outsider del sistema político hasta 2 años atrás, se impuso con amplitud. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. A 40 años de su retorno y en un contexto social y económico otra vez delicado, la democracia vuelve a ponerse a prueba. Sus instituciones ya han demostrado la fortaleza suficiente para superar crisis durísimas. Dependerá una vez más de nosotros y nosotras respetarla y defenderla.
haciendo uso de las obligaciones que nos impone y de los derechos que nos asiste, ganados en la legitimidad de su ejercicio. Si dejásemos por un segundo de lado a Messi y al Papa, deberíamos admitir que en el mundo la Argentina es reconocida por dos cuestiones sobre todo. Uno, los problemas económicos, por los cuales somos tristemente célebres, y el otro es por la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que en el mundo es reconocida no como un curro precisamente, sino todo lo contrario, como un ejemplo a nivel internacional. Sí, diría que no hay país que no haya hecho en algún momento una distinción al movimiento argentino por los derechos humanos, y esto tiene que ver con el recorrido que hemos hecho. Así como pudimos ver en los informes, siempre la constante ha sido la participación popular, así como en su momento las madres y las abuelas tuvieron que salir a la calle como una participación muy llana, ¿no? De ir a la plaza y decir nos faltan nuestros hijos y nuestras hijas. A lo largo de las décadas han sucedido diferentes cosas, como pudimos ver el caso de Julio López, como pudimos ver a Santiago Maldonado, en el que las familias entienden rápidamente que si no son ellas las que van a los medios, a los tribunales y a la calle, la justicia no va a avanzar. Y esto en algún punto nos habla muy bien del pueblo argentino, que ha sabido instalarse en la calle a exigir lo que corresponde, pero también nos habla de una falencia en el Poder Judicial, que en realidad debería poder avanzar de manera autónoma sin que sean las familias las que estén presionando. Lo que podemos sacar como positivo es que la experiencia que tenemos es muy vasta y realmente hemos logrado construir muchísimo conocimiento y muchísima trayectoria militante, que es lo que podemos ver justamente en este informe que recopila algunos de los temas que pudimos trabajar a lo largo del año. A lo largo de estos 40 años de democracia ininterrumpida, hay 3 palabras que resumen la lucha incesante de los organismos de derechos humanos: memoria, verdad, justicia. Apenas 5 días después de haber asumido la presidencia, en diciembre de 1983, Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En tiempo récord, la CONADEP documentó la desaparición de miles de personas en cientos de centros clandestinos, probando que entre 1976 y 1983 en la Argentina existió un plan sistemático para secuestrar, torturar y matar. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Entre abril y octubre de 1985, la Sala 2 de la Cámara Federal se convirtió en el escenario del histórico juicio a 9 de los comandantes en jefe de la dictadura cívico-militar. Hito que convirtió a nuestro país en una referencia mundial para el campo de los derechos humanos. El tribunal, por unanimidad, falla. Juzgar a los militares en sede civil, aquí, en la Cámara Federal porteña, era una cosa muy fuerte. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Nunca se había hecho un juicio por un tribunal civil aplicando el procedimiento del Código de Justicia Militar. Nos metimos en un túnel que yo no lo conocía, no sabía lo que había pasado en el país de esa manera. Con una pala mecánica ubican el lugar, sacan alrededor de 70 cráneos y cantidad de bolsa. ¿Qué hicieron con el cuerpo de nuestros hijos? Uno tiene que preguntárselo el resto de nuestra vida. Era como correr un telón y poner en el escenario el drama. Luego de 530 horas de audiencias y con la presencia de 839 testigos, finalizaba la instancia de las declaraciones. Y la sociedad quedaba ahora a la espera de los alegatos y la sentencia. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.
La decisión política de someter a la justicia a los responsables del terrorismo de Estado puso a prueba a la joven democracia. Las presiones ejercidas por distintos sectores culminaron en la sanción de la ley de punto final en 1986. Luego vendría el levantamiento carapintada de Semana Santa en 1987 y la ley de obediencia debida que, junto a los posteriores alzamientos de Monte Caseros y Villa Martelli, lograron frenar gran parte de los procesos judiciales que estaban en curso. Compatriotas, ¡felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Con los indultos decretados por Carlos Menem en 1989 y 1990 a todos los civiles y militares acusados por crímenes durante los años 70 y 80, los pocos militares que estaban detenidos recuperaron la libertad. Fue recién en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que el Congreso anuló las leyes de impunidad. 4 años después, los indultos firmados por Menem fueron considerados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 24 de marzo de 2004, Kirchner ordenó bajar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone del Colegio Militar. Convirtió la ex Escuela de Mecánica de la Armada en Museo de la Memoria y pidió perdón, el nombre del Estado Nacional, por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Esa decisión política impulsó la reapertura de miles de causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. Una de las más emblemáticas fue la llamada megacausa ESMA. Los juicios por la verdad que se llevaron adelante durante los años de impunidad y la tarea de identificación de restos humanos del equipo argentino de antropología forense resultaron fundamentales para el avance de las causas reabiertas. Todos los que teníamos juicios de los años 80 y que habían quedado trabados por las leyes de impunidad, tuvimos que volver a las carpetas de la década del 80, se produjo 2003, 2004, 2005, se produjo un aluvión de presentaciones en la causa ex-ESMA en particular y en todas las causas del país para pedir justicia por sus familiares. Había testigos nuevos, había documentos nuevos. El Estado argentino a partir del año 2003 tuvo otro comportamiento respecto de la documentación. Cuando llega la megacausa ESMA 2, ahí sí vino la reivindicación. La condena perpetua de buena parte de los oficiales de la ESMA fue una reparación, fue una reivindicación. Fue en un punto sentir que haber declarado durante todos esos años y haber aguantado en silencio aquello que significaba cruzarse en la vía pública con los represores libres durante la vigencia de las leyes de perdón había llegado a su fin y finalmente no solamente los y las sobrevivientes, sino los compañeros y compañeras desaparecidos y sus familias accedían a una reparación por parte de la justicia argentina. A la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y justas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de... Una mancha en esta nueva etapa de juicios fue la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien testificó como víctima contra el genocida Miguel Echecolás y fue visto con vida por última vez horas antes de que se conociera la sentencia. Desde entonces se encuentra desaparecido.
Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! La causa de Jorge Julio López es un monumento a la impunidad. Todo el tiempo, durante todos esos años, buscaron desviar, siendo que había pistas muy importantes, sobre todo los policías y los genocidas y los represores que estaban presos en Marcos Paz. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Corte Suprema se propuso reducir las penas de los condenados por delitos de lesa humanidad a través del beneficio llamado 2x1. El rechazo de la sociedad y las masivas manifestaciones detuvieron el intento. Esta intentona de un sector del Poder Judicial y de un sector de la política claramente fue abortado por la profunda vocación democrática y política que tienen los argentinos, que no dudaron ni un segundo en salir a la calle a decir que no estaba de acuerdo con eso. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más genocidas sueltos, nunca más el silencio. Un ejemplo de trabajo incansable son las abuelas de Plaza de Mayo, quienes, apoyadas en la constancia y en la ciencia, lograron recuperar la identidad de 133 nietos y nietas. A veces dicen basta, no, basta no, hasta encontrar el último nieto, que no lo veremos nosotros. Y hasta que la justicia haga justicia con quien corresponda por 30.000 personas que no volvieron a su hogar, no puede haber basta. Desde 1983 hasta hoy, la búsqueda de memoria, verdad y justicia atravesó cada momento histórico con distintos niveles de compromiso oficial, pero con una constante: la lucha inquebrantable, tenaz y pacífica de los organismos de derechos humanos conducidos por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Durante este ciclo a Rocío Criado le tocó una tarea muy ingrata, la de repasar todos los planes económicos que nos vendían prometiendo salvarnos y en general terminaban hundiéndonos. Pero también te tocó una muy bonita, que es la de rescatar las leyes, que son los derechos que pudimos, que supimos ir sumando y que de alguna manera acercaron a esta democracia a una sociedad un poco más justa, ¿o no? Sí, exactamente. Fue un segmento muy lindo porque atrás de las leyes hay mucha historia, mucha militancia, mucha lucha, mucho trabajo, y también lo que se ve es esa búsqueda constante de conformar una sociedad más igualitaria. Y también lo que vimos a lo largo de todo el ciclo es cómo muchas leyes con los años fueron importantes para dar lugar a otras que vinieron después. Y también lo lindo fue ver que parten a veces de la ciudadanía, ¿no? En algunos casos de historias particulares que después se vuelven luchas colectivas, y en otros casos de, bueno, una militancia de años e incluso en algunos casos de décadas, ¿no? Bueno, en este repaso vamos a contar algunas de estas leyes. Obviamente no entran todas, pero algunas de estas leyes fundamentales que fuimos contando y que fueron parte de los 40 años de democracia, que demuestran que comprometerse y poner el cuerpo sirve. El 10 de diciembre de 1983, con el regreso de la democracia, el Congreso Nacional volvió a ejercer el poder legislativo con todos sus miembros elegidos a través del voto universal. Desde entonces hasta hoy, el Congreso dio numerosas muestras del valor que tiene representar al pueblo y a las provincias y deliberar y sancionar leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes del país. La ley del divorcio, sancionada en 1987, por ejemplo, vino a dar una solución legal a la realidad que atravesaban millones de familias argentinas. La discusión del divorcio vincular fue muy interesante y para mi gusto fue clave y fue uno de los puntos neurálgicos para discutir en nuestra sociedad los derechos de las mujeres. Porque hablamos de la ley de divorcio, pero en realidad es la ley de matrimonio. No es el debate incorporar el divorcio vincular, sino modificar el régimen de matrimonio civil.
Ese mismo año, a través de una ley, el Congreso creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de obtener y almacenar información genética para determinar casos de filiación de hijos de personas desaparecidas. Una iniciativa de las abuelas de Plaza de Mayo, a raíz de que ellas necesitaban saber fehacientemente que podían identificar a sus nietos o nietas nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres a partir de su propia sangre. Contra los discursos que buscan deslegitimar las instituciones de la democracia, el Congreso sancionó muchas normas que ampliaron derechos para minorías históricamente discriminadas por la ley. En muchos casos, lo hizo después de años y hasta décadas de lucha y compromiso de parte de la sociedad civil. El matrimonio igualitario en 2010 y la identidad de género en 2012 son ejemplos claros de lo que se consigue cuando se ejerce el derecho a peticionar ante las autoridades. Es ley el matrimonio en Argentina, los mismos derechos para todas las familias. Va a recibir ahora Silvana Sosa de manos de nuestra presidenta su DNI que reconoce su derecho a la identidad de género. Todo trabajador tenía derecho. Las trabajadoras del hogar no existían, eran invisibles. La ley que regularizó la situación de las personas que trabajan en casas particulares se aprobó en 2015 para que los derechos laborales lleguen a gran cantidad de trabajadoras tradicionalmente condenadas a la precariedad. Salió esta ley que es precisamente igualadora de derechos. Casi 6 décadas que regía un decreto ley de la dictadura que derrocó al peronismo, en el cual se consideraba al personal doméstico totalmente diferente al resto de los trabajadores. Como el cupo femenino de 1991 y la responsabilidad coparental igualitaria en 2015, es parte de un conjunto de normas que contribuyeron a poner en marcha un proceso de equiparación de derechos entre mujeres y hombres que, si bien está todavía lejos de completarse, a lo largo de estos 40 años tuvo importantísimos avances. La patria potestad es nada más ni nada menos que el poder que tienen padres y madres en relación a las determinaciones sobre los hijos. Si la madre no estaba de acuerdo en algo, pero el padre sí, lo que prevaliera lo del padre. Algunas leyes surgen de una historia personal que se vuelve una lucha colectiva, como lo fue la aprobación de la Ley Justina en 2018, que regula el trasplante de órganos, tejidos y células y fue impulsada por la familia de Justina Locane, una niña de 12 años que falleció en 2017 a la espera de un corazón. Es una ley que genera vida, que hace que otras personas tengan más posibilidades de poder seguir viviendo o de vivir mejor. Esta ley darle una posibilidad, una esperanza a muchos que hoy la necesitan. Necesitamos un Estado que garantice el derecho a la salud como derecho humano y como derecho esencial. Necesitamos esta ley. Yo quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que a nosotros nos dio una razón para creer en lo que hacemos cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda. Es una ley muy linda, sí, fundamental, y es para festejar a Justina. De todas, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es la más reciente y ejemplifica como pocas el funcionamiento virtuoso del sistema democrático, porque fue producto de décadas de militancia y de una movilización popular, masiva y transversal que logró llegar a la agenda parlamentaria. Estamos defendiendo un derecho histórico de las mujeres que hacía décadas que veníamos peleando. Tras 5 intentos de tratamiento, fuertes debates, rechazos y variaciones, finalmente desde 2020 las mujeres pueden decidir sobre su propio cuerpo, accediendo a un aborto seguro, legal y gratuito si lo consideran necesario. Esta ley vino a garantizar dignidad, vino a garantizar derecho humano fundamental para las mujeres y las personas gestantes. Lo que tenemos que cuidar es que no vengan por la ley, que no esté de acuerdo que vengan a obstaculizar derechos que a las mujeres tantas décadas nos costó ganar. Tenemos que defender nuestros derechos. Son derechos que solo es posible alcanzarlos en el marco de la democracia. Conservarlos, ampliarlos y ejercerlos es responsabilidad de nuestros representantes, pero fundamentalmente de todas y todos.
Alan Longi tuvo bastante más suerte que Rocío porque lo que te tocó desarrollar fueron dos de las áreas que más alegrías nos han deparado en estas 4 décadas, ¿no? Cultura y deportes. Sí, pero de todas maneras es interesante porque nosotros, los argentinos, la ciudadanía en estos 40 años, en muchos de esos casos, vio casi el producto final o el momento en que llegaba la consagración, el resultado, y lo que pudimos ir descubriendo a lo largo de los distintos programas fue todo el trabajo que hay detrás de un buen resultado deportivo, como el que han tenido, no sé, las Leonas, los Pumas, y que a partir de ese lugar fueron conquistando el corazón de los argentinos que empezaban a descubrir otros deportes, además del fútbol, que nos brindó muchísimas alegrías y que fue motivo también de unión nacional. Y también en el marco de la cultura, han sido estos 40 años un marco impresionante de producción cultural permanente que nos llena de orgullo y que también ha tenido consagración a nivel internacional, como es el caso del Oscar a la historia oficial, pero también podemos hablar de Ocupas aquí a nivel local, que sigue siendo un fenómeno. Por eso, cultura, digo, no solo como divertimento, sino como cultura que ayudó a metabolizar algunos de los grandes problemas que hemos tenido, ¿no? Y que además fue fuente permanente de orgullo argentino, independientemente de lo que ocurría en todos los demás ámbitos, sobre todo el político y económico. Estos 40 años en materia deportiva y cultural los vivimos así. Para la producción cultural argentina, la recuperación de la democracia en diciembre de 1983 fue como la apertura del dique de un río caudaloso y desbordado. Cuando la censura impuesta por la dictadura cívico-militar finalmente cedió, todas las expresiones del arte, hasta entonces silenciadas, inundaron pantallas, radios, kioscos, librerías, teatros, discotecas, estadios, salas de conciertos y hasta plazas y parques al aire libre. Importantes artistas y creadores regresaron del exilio. El rock y la música popular se renovaron en nombres y estilos. La televisión y la radio dieron lugares a periodistas, humoristas, actores y actrices que habían resistido en sótanos y medios alternativos. Y la producción cinematográfica sencillamente estalló. La verdad que fue un acto de valentía, Camila, pero hecha en el momento oportuno, ¿no? El estreno de Camila, de María Luisa Bemberg, en 1984, resultó un boom, tanto de espectadores como de polémicas y debates. Y su candidatura al Oscar fue el antecedente del primer gran reconocimiento internacional al cine hecho en Argentina, el Oscar de la Academia de Hollywood para la historia oficial como mejor película extranjera. La historia de una niña apropiada durante la dictadura no solo conmovió al mundo, también puso a los argentinos frente a su propio pasado reciente todavía en carne viva. ¿A quién le hubieras hecho la denuncia? Bueno, si vos no habías hecho nada. We will never forget this nightmare, but we are starting now to begin with our new dreams. Thank you. Ese mismo año, el deporte nos dio una de las mayores alegrías de nuestra vida. Tras haber anotado el gol del siglo, Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo cuando la selección obtuvo su segunda estrella en México. Fueron días de gloria para el fútbol argentino. Me inspira ese tiempo una inmensa felicidad por el retorno de la democracia y una gran alegría como futbolero y sobre todo como profesional de la radio, gracias a Diego. Mientras tanto, León Gieco y Gustavo Santaolalla recorrían el país y Charly García publicaba los mejores discos de su carrera solista y se convertía en prócer máximo de la música nacional. En las cuevas y subsuelos de Buenos Aires se cocinaban nuevas expresiones artísticas que rejuvenecieron toda la escena nacional. Empezamos una nueva época, es posible este espacio y esta gente todos reunidos acá y con una nueva idea de la sociedad. Discoteca Cemento. Cemento, en 1985, y el Paracultural, en 1986,
fueron emblema de esos muchos espacios húmedos y oscuros, pero rebosantes de creatividad y desmesura. Culturalmente fue algo impactante. Hay que ver teatro porque el teatro nos está diciendo algo. La invasión de artistas internacionales que llenaron estadios durante los 90 tuvo su contracara en la explosión del ritmo popular por excelencia, la música tropical. La bailanta se volvió género en sí mismo y Gilda fue su representante más brillante y fugaz, hoy convertida en objeto de veneración. Trato de ser la misma. La única diferencia que hay entre Gil, que es como me dicen en casa, y Gilda, la cantante, siempre digo, ¿no? Es los metros que nos separan del público y la obligación de tener que estar bien. La cultura se ocupó de reflejar la decadencia que sobrevino tras la ilusión de la convertibilidad. La cumbia se volvió villera, el rock se hizo chabón y la tele se puso heavy. Ocupas puso el foco en las historias de marginalidad y desesperanza que ya se veían de a millones por las calles. Enseñale por su respeto. Amigo. Ahí en su... Decile que lo suelte. Muchacho. Tranquilo. Suelten, déjale ya. Y lo hizo con una crudeza que influyó en mucho de lo que vino después. Intentar captar una noche de un grupo de amigos hinchando la bola. Ese fue uno de los objetivos y creo que visto desde el hoy es lo que más me reconforta, digamos, ¿no? El siglo se terminó con la separación de Los Redondos. Nunca hubiéramos pensado, después de haber estado 3 horas con ellos charlando con el grabador encendido en un bar de Palermo, que Los Redondos se podían terminar. ¡Se va a terminar! ¡Han ganado los Pumas! ¡Golpe histórico en el Stade de France! ¡Han ganado los Pumas! ¡El partido inaugural del Mundial! Después del estallido de 2001, una vez más, los artistas y los deportistas argentinos volvieron a ser protagonistas de la recuperación de todos y todas. El tenis con la Legión Argentina, el hockey con las Leonas, el básquet con la Generación Dorada, el rugby con los Pumas, el fútbol para ciegos con los Murciélagos llevaron la celeste y blanca a lo más alto. Lo mismo ocurrió con disciplinas olímpicas como el judo con la Peque Pareto y la jabalina de Brian Toledo. Todos ejemplos de que con el apoyo necesario, el talento argentino puede llegar muy lejos. ¡Esto es más que una camiseta! ¡Esta es la familia! ¡Este es el club! ¡Estos son los amigos! ¡Esta es nuestra historia! Los resultados del impulso estatal también pudieron verse en el campo de la cultura. Unos pocos datos. Hasta 2015 se multiplicó por 3 la cantidad de películas argentinas estrenadas. Creció en un 22% la cantidad de espectadores para nuestro cine. Títulos como Relatos Salvajes batieron récords de taquilla y El secreto de sus ojos ganó el 2º Oscar. La producción cultural y científica encontró en Tecnópolis un espacio inesperado y fantástico para exponer sus logros del presente e imaginar los futuros. El apoyo a la industria audiovisual a través de los canales Paca Paca y Encuentro reactivó el sector hasta lograr casi el pleno empleo. Y la inversión en la investigación y producción satelital espacial democratizó como nunca antes el acceso a la cultura y a la información, además de sentar a la Argentina a la exclusiva mesa de los países con industria espacial desarrollada. El aniversario número 40 de nuestra democracia llegó con la 3ª estrella en el pecho y un Lionel Messi por fin indiscutido al frente de la selección. Suena menos rock y el trap argentino se exporta a todo el mundo. El fútbol dejó de ser cosa solo de varones y las plataformas de contenidos audiovisuales siguen estrenando series y películas producidas en nuestro país. Todas pruebas de que no hay mejor contexto que el democrático para competir y crear. Y se terminó nomás. ¿Se acuerdan cuando empezamos, digo, los duraznos que estábamos todos acá, más o menos en este lugar, alrededor de ese signo mágico,
¿Cómo atravesaron esta circunstancia? Digo, sobre todo desde que el programa empezó a salir al aire, ¿no? Digo, ¿cómo vivieron el proceso? Y había mucha expectativa, ¿no? No sé si a los chicos les pasó, pero empezamos a hacer este programa mucho antes de que saliera al aire, con mucha producción, con un gran equipo, y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo va a salir después el informe al aire? Y la verdad que después, cuando fueron pasando los programas y vimos, fue una satisfacción enorme por la cantidad de laburo que le pusimos desde antes y que le pusimos hasta el último día. Sí, eso, ¿no? La satisfacción profesional, personal, de haber hecho un trabajo que realmente es de calidad, que comprometió a todo el canal, a todas las áreas técnicas, periodísticas que se han comprometido al archivo, que nos han facilitado la gente del noticiero. Nosotros viajamos al sur del país, tuvimos también que contactar a la red de canales que también contribuyen con la televisión pública en Córdoba, en Tucumán, es decir, un trabajo que puso el 100% de las capacidades de la televisión pública. Sí, y también me parece la enorme contribución de la sociedad, pero no solo mirando el programa, sino la cantidad de gente que nos dio entrevistas. O sea, yo justo ayer miré mi carpeta de grabaciones, tengo más de 100 testimonios de gente que se tomó un tiempo de su vida para venir y contar su historia, para venir y decir lo que sabe o lo que vivió o lo que necesita. Y la verdad es que sin esos testimonios no podríamos haber trabajado, así que es súper valioso y mucha gratitud. Es el momento de agradecer, en todo caso de agradecer a la televisión pública, obviamente, de agradecer a todos los equipos que, bueno, los mencionaban de alguna manera, que están detrás de todo esto, un medio tan visual, pero está lleno de gente a la que no se ve y es absolutamente fundamental. Y de alguna manera quisiera retomar algo que decíamos en el primer programa. Digo, cuando yo hablaba de ustedes, de Rocío Criado, de Alan Longi, de Manuela Iriani, y decía que ustedes eran hijos de la democracia 100%, que eran producto de la democracia. Pero claro, en ese momento todavía había enorme cantidad de gente que no los conocía, que no sabía quiénes eran. Han demostrado durante este ciclo lo que saben hacer, y lo que saben hacer bien. Entonces, la prueba de que la democracia argentina sirve para algo, acá está, son estos tres que han demostrado también lo que saben hacer. Algo bien hemos hecho en estos 40 años de democracia. Que estén bien.